el punto medio es el equinoccio. Y esto tiene un cambio en las estaciones y en el clima. Entonces va a ser significativo conocerlo. Chichén Itzá es un buen ejemplo con el denominado descenso de Kukulcán. El sol durante el año va a ser como un péndulo. Los extremos son el solsticio y el centro es como hoy, que estamos cerca del equinoccio. No hay magia, hay conocimiento. Y esto dignifica mucho a la cultura nuestra, que es para el mundo. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tener aquí a Arturo Montero. Voy a leer su biografía para que le conozcan. Es un arqueólogo con formación avanzada en Historia de México y Antropología, especializado en Antropología Simbólica y Ecológica. A lo largo de su carrera ha descubierto más de 50 sitios arqueológicos en las montañas de Mesoamérica y ha dirigido diversas expediciones científicas en México y en otras regiones del mundo, lo que le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales. También ha colaborado en proyectos científicos relevantes como el Gran Acuífero Maya y ha recibido distinciones por su labor de rescate en la Cruz Roja Mexicana. Además de su trabajo académico y de investigación, participa en la divulgación científica a través de publicaciones, medios de comunicación y proyectos editoriales, y actualmente se dedica a la investigación, la docencia y la conservación del patrimonio natural y cultural. Gracias, buenos días. Bueno, yo creo que le falta como 7 páginas porque has hecho muchísimas cosas. Bueno, pues también es la edad, ¿no? Ya tienes muchos años, ya haces más. No, creo que sí es extraordinario todo lo que has hecho. Gracias. Pues ha sido explorar el país, caminar por muchos lugares y llenarte de estos encantos como el que estamos ahorita, ¿no? Estos paisajes que nos dan un sentido a la vida, que nos dan un sentido de la trascendencia. Entonces, pues te vas enamorando de todo esto y vas produciendo y entonces ya no se convierte en una carga, sino en un placer. Claro. Oye, antes de venir aquí, ahorita hablamos más de lo que estabas contando, pero tenemos el ritual de preguntar qué soñaron hoy. ¿Tú qué soñaste? Cuéntame. Que el Atlas era campeón. ¿Pero me puedes describir el sueño? Bueno, tengo 3 gatitas. Ay, ¿cómo se llaman? Zuli, Kimba y Mustafa. Y mis 3 gatitas, estoy haciendo un catálogo de fotografías de ellas. Y anoche soñé que estaba con problemas haciendo el catálogo, ¿no? Algo difuso, porque es que los sueños son una carta a uno mismo. Entonces es un subconsciente al cual accede, pues accede para ver qué tienes en mente, y como estoy ahorita haciendo catalogación, pues me vino al sueño mis mascotitas. Ay. Sí. ¿Y después cómo ganó el Atlas? No, eso fue mentira. Ah, ya. Amo los gatos. ¿Cuántos años tienen tus gatitos? Son de mi mamá, que en paz descanse. Son gatos que agarramos de calle. Ya sabes, llegan y se meten, ¿no? La mayor debe de tener 8 años y luego 2 hermanas que deben tener unos 4 años, ya. 5. Luego me enseñas fotos de tus gatitos. Pero bueno, vamos a arrancar si te parece bien. Ahora, quiero preguntarte qué te motivó a interesarte en la astronomía y el estudio de las naciones mesoamericanas. Bueno, mi amor es por la naturaleza desde muy pequeño. Desde los 9 años me iba de casa para subirme a los cerros. Y en los cerros empecé a ver vestigios arqueológicos. Entonces... Perdón, ¿dónde creciste? Para un en poco Naucalpan. Okay. Me subí a los cerros de Tlanepantla, donde mi abuela tenía una casa. Y bueno, hoy ya están totalmente urbanizados, ¿no? Pero en aquellos tiempos, pues te podías subir y me iba yo a los cerros y veía tepalcates, veía cosas como cerámica. Y entonces yo decía, cómo me gustaría saber qué pasa aquí, ¿no? Pero primero me hice montañista, rescatista por parte de la Cruz Roja Mexicana. Serví en la Cruz Roja 27 años. Y estando en la montaña, pues quise una profesión que tuviera que ver con la naturaleza. Y así fue como encajé a la arqueología,
Y luego de la arqueología, mis colegas me decían, oye Arturo, es que fíjate que el sol sale en esa montaña y qué podrá haber en esa montaña. Porque, por ejemplo, si tú tienes un templo, el sol durante el año va a ser como un péndulo. Los extremos son el solsticio y el centro es como hoy, que estamos cerca del equinoccio. Okay. Entonces corre como un péndulo y eso se vuelve un reloj. ¿Me lo puedes explicar de nuevo? Sí, mira, con las manos igual. Sí, está mira, súper imagina que tú estás como la cámara en un punto fijo. Okay. Y entonces el sol se va a mover entre mis dos manos como un péndulo en el año. Track, track. Solsticio de invierno, solsticio de verano. Y en medio el equinoccio. Cuando tú tienes un horizonte de fondo, tú puedes decir, el sol está en el Popocatépetl, el sol está en el Iztaccíhuatl, y te dice qué momento estás viviendo. Porque si yo te pregunto, oye, ¿qué día es hoy? Pues vemos nuestro reloj, vemos el calendario y sabemos la fecha, pero si no tuviéramos eso, ¿cuál es el instrumento? El instrumento es el sol, para saber qué momento estamos viviendo. Entonces, como el referente es el sol en el horizonte, entonces mis colegas decían, pues tú que eres montañista, ¿qué habrá en tal o tal lugar? Y empecé a subir y entonces sí se encontraron las evidencias arqueológicas. Hagan de cuenta que tú dices, el día de tu cumpleaños, y me dices, yo quisiera que el día de mi cumpleaños el sol saliera sobre el Popocatépetl. Bueno, pues te mueves en el Valle de México hasta que tengas la posición en que el sol salga para el día de tu cumpleaños en el Popo. Y ahí puedes hacer tu casa y decir que estás alineada. Esa es la forma en que lo hicieron en el México prehispánico. Ellos tienen la referencia orográfica de los volcanes, porque vivimos en una cuenca endorreica llena de montañas, de volcanes. Entonces tienes ese referente para saber qué momento vives. ¿Y sabes por qué es importante? Porque eso te permite armar las estrategias del ciclo agrícola. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, por ejemplo, ahorita, ya estamos en equinoccio, pero ¿cómo están las lluvias? Entonces tú ya sabes si vienen atrasadas o bien adelantadas. Un error de más de 15 días en las estrategias prehispánicas de agricultura y es la pérdida de un 30% de la producción, que es mucho. Entonces ellos requieren de un reloj de saber que el tiempo del sol es exacto, pero el tiempo de la vida no. Mira, por ejemplo, una mujer que va a dar a luz, el médico no le puede decir, sí señora, en tantos meses, tantos días y tantas horas van a nacer. No, te dice su periodo de gestación. Entonces, eso es relativo. Entonces, los tiempos de la vida, de la biología, los tiempos de la naturaleza son relativos, pero los tiempos del cielo son absolutos, exactos. Precioso. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes astrónomos para poderlo hacer? Ellos interpretan el tiempo exacto de qué momento están viviendo a partir de la posición del sol y luego hacen una lectura del nivel del agua, cómo se comportan los animales, cómo están las nubes, y entonces dicen, las lluvias vienen tal o cual. Porque te das cuenta que esto es un poco relativo a la naturaleza. O sea, ahorita nos viene otro frente frío, ¿no? En el norte viene un frente frío ahora, y dices, oye, pero aquí ya es primavera, ¿no? Entonces esto es lo relativo y por eso se requieren estrategias de leer la naturaleza. Claro. Y bueno, y así fue como me metí a la arqueología, por entender la naturaleza, por viajar y por disfrutar de la sabiduría ancestral y de la sabiduría que aún pervive. Este ejemplo que tienes tan bonito de estar aquí es esta pervivencia de la memoria de lo que fue una gran cuenca lacustre con sistemas agrícolas excepcionales que son las chinampas, y esto es lo que nos llama a entender este vínculo con el pasado, por lo menos para salvarlo en memoria y tratar de tener una conducta más adecuada con la naturaleza si fuera posible. Y en este proceso de descubrir como tu camino profesional, ¿hubo algún acontecimiento, algún descubrimiento que marcó tu carrera, que fue un antes y un después para ti? Varios, porque mira, depende el momento que estás viviendo y la edad que tienes. Por ejemplo, cuando eres un joven arqueólogo, pues hay cosas que en ese momento te posicionan, que después ya no es tanto, pero te puedo hablar, por ejemplo,
en mi época ya más reciente, en 2012, la orientación del castillo de Chichén Itzá y me lo publicó National Geographic. Había cuestionamientos de mis colegas que decían, podrá ser, y demostramos después porque se unieron más colegas y ahorita justamente en la revista Arqueología Mexicana sale un artículo de lo último que hemos estudiado, encontrar la relación del edificio, la arquitectura, la geometría, las matemáticas y la orientación. Entonces yo te puedo decir que en los términos de la arqueoastronomía, el castillo de Chichén Itzá en el año 2012, con la publicación en esta prestigiada revista, me fue muy significativo. Pero tal vez antes, cuando yo me voy a titular, porque te decía que hay etapas en la vida, la excavación en la cumbre del Iztaccíhuatl. Excavamos en la cumbre del Iztaccíhuatl, en el hielo, donde están las ofrendas prehispánicas. Wow. Y fue una aventura terrible porque nos agarró una nevada, tuvieron que irnos a rescatar, aunque ya habíamos bajado, pero entró un grupo de rescate porque había nevado, había habido un cambio abrupto en la montaña, pero imagínate lo que es encontrar ofrendas en el volcán Iztaccíhuatl en la mera cumbre debajo del hielo, ¿no? Y más recientemente un adoratorio que nadie ha tocado en el pico de Orizaba, astronómico, a 4.200 metros de altura. Entonces todavía como que encuentras una arqueología expedicionaria, o sea, de encontrar, ¿no? Muchas veces pensamos que arqueología es Templo Mayor o Teotihuacán o Tulum, ya con sitios muy estudiados. Muy estudiados y con acceso vehicular, ¿no? Entonces cuando te metes a esas arqueologías de caminar, andar y ver, pues se vuelve muy estimulante. Claro, y con una relación muy distinta al territorio, ¿no? Sí. Y justo al cielo, a la tierra y al entorno, me imagino. Sí, porque tú ves la cosmovisión que se tenía antes en una, ¿cómo podríamos decir? La carga social no era tan grande para romper con el equilibrio natural tan fuertemente. O sea, sí hay una ruptura, porque hay una apropiación de la naturaleza, pero el impacto social no llega a alterar tanto la naturaleza. Hoy en este lugar maravilloso que estamos, es como si es lo último que queda de lo que fue grandioso en toda la cuenca de México. Por eso a mí me encanta estar aquí, porque es como el último suspiro, ¿no? Este es el último, qué bien lo apuntas. Fíjate, imagínate que esto era así, con estos troncos que evitan la erosión de la orilla, que las tenemos ahí. Imagínate que la calle de Corregidora así era, en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entraban los canales. Claro. Y ya pues no nos queda nada. Y el lago de Texcoco, que era majestuoso, y el lago de Xochimilco, el lago, todos estos lagos, ¿no? Y ahora pues nos queda este pequeño reducto, y por eso soy tan afortunado en esta profesión, porque te permite estos momentos apacibles de reflexión de esta historia, de este maravilloso pueblo. ¿Puedes contarme un poco acerca de qué, por ejemplo, diferencias hay entre un territorio con una planicie como Teotihuacán y algo que se encuentra en una montaña en algún punto alto? Sí, fíjate que hay algo que se conoce como pisos altitudinales térmicos. Imagina un pastel que tiene diferentes capas. Cada capa es un medio ambiente con flora y fauna diferente, temperatura distinta. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí donde estamos, yo creo que tendremos unos 18 grados más o menos, pero si subimos 1000 metros, vamos a tener 10 grados menos. O sea, si estamos en Paso de Cortés ahorita, estaríamos a 8 grados. Y si estuviéramos en la cumbre del Popo, a 0 grados. Entonces, la altura determina pisos altitudinales térmicos, y estos determinan flora y fauna. Y la relación del ser humano con esa naturaleza se vuelve distinta. Por ejemplo, ahorita puedes ver ahí a los agricultores trabajando la tierra, y esa característica no la vas a ver en la montaña, donde van a hacer más actividades extractivas o de cacería. Entonces los niveles de altura, que es también un cambio, generan diferentes formas de producción que determinan diferentes estrategias de la sociedad. El gran avance que se va a tener en Mesoamérica va a ser el de la chinampa, que es lo que tenemos aquí, y estas chinampas van a generar una producción de alimentos
y también el medio lacustre, donde vas a sacar proteínas, que va a permitir que la civilización florezca. Fíjate qué interesante. Y en las zonas altas hay, no sé, como que mi cabeza se imagina cosas más sagradas. Sí, claro, Como... porque son lugares liminares. Ajá. Entonces no cualquiera entra al ritual en estos lugares, ¿no? Para tú llegar a estos lugares tienes que tener un proceso de iniciación ritual, y lo tenemos documentado, ¿eh? Pues, por crónicas del siglo XVI que nos hablan de cómo van subiendo los rituales que se hacen allá arriba y también quiénes suben y qué se meten. Se meten una droga que se llamaba pixite, que es un poco de cal, que es un poco de tabaco fermentado, y esto es un estimulante para subir. Porque para la altura. Más que para la altura, para el desarrollo del ascenso, y bueno, y como bien lo apuntas, también la altura, en individuos que no van a subir con la última tecnología en botas, ni con la última tecnología en chamarras, sino que tienen que ascender ritualmente con pocos elementos que apoyen el ascenso, o sea, enfrentarse a una naturaleza adversa. Entonces, sí se llegan a meter algunas cuestiones, o ellos tienen rituales donde hay ciertas flores que solamente crecen allá arriba, o ciertas formas vegetales que crecen allá arriba, y los mandan a que suban para que traigan evidencia de que sí subieron y hagan el ritual. Además de que se sangran, se meten púas de maguey, se traspasan la lengua, los muslos, el miembro viril, para producir una sangre de ofrenda especial en lugares extraordinarios, pero además acompañado de ocarinas, que son como flautas, y de tambores. Entonces imagínate estar en la cumbre de esas montañas. Si ahora pensamos que fue extraordinario, que cuando llegan los españoles en la conquista suben al Popocatépetl, ¿no? Y tú le dices, sí, pero los mexicanos desde el periodo tolteca subían, ¿no? O el alpinismo europeo. Es que el alpinismo, el nombre lo tiene, de los Alpes, ¿no? Surge en Europa. Pues es que los Alpes subía, ¿no? están allá. Sí, pero aquí ya subíamos, ¿no? Y los incas ya subían más alto. Sí. Entonces, esto es parte de lo que tenemos en estas naturalezas, y los adoratorios son distintos, porque un adoratorio de montaña no puede prosperar la vida, porque no tienes el agua ni los alimentos. O sea, llegas, haces el ritual, estás un momento de un día o dos tal vez, y bajas. O sea, no es un lugar de asentamiento de una aldea. ¿Y tú cómo te has sentido allí? La verdad, sí. Tengo una amiga que en algún momento me invitó a ver un vestigio en Teotihuacán y me conmovió muchísimo. No supe cómo explicar, igual es algo a lo que tú te has relacionado como de manera más frecuente por tu carrera, pero yo sigo, no sé cómo, pero me conmovió tanto que me hizo llorar, como ver así como restos humanos y tanta historia, y como ver así como tiramísulas, capas así humanas, y de repente como signos de carbón, y no sé, como me pareció algo muy tierno y especial y vulnerable. No sé cómo tú te hayas sentido como frente a estas ofrendas. Bueno, eso es lo que te trae de la arqueología, las emociones también, sí. ¿no? Y creo que el impacto que se tiene y que tú narras tiene mucho que ver con unas reflexiones que poco hacemos. Vivimos en una sociedad tan centralizada en nuestra existencia que pareciera que el mundo solamente existe alrededor de nosotros. Y en una sociedad posmoderna como la nuestra, donde no hay horario porque tú prendes la computadora con la inteligencia artificial y entras al internet, o sea, hagamos un ejemplo, lo que tú ves en una pantalla de la computadora es pero no es. Es como ir a Disneylandia, pero es pero no es. O sea, vivimos lo relativo de ficciones que se entregan a través de las pantallas. Entonces tú dices, hago un paseo virtual con Google Earth a través de un sitio, ¿no? Y lo navegas, pero esto es virtual. Cuando tú te enfrentas a lo que no es virtual, que es habitual en nuestras vidas, y ves la trascendencia del tiempo y tu mano puede tocar ese tiempo, entonces cuando tu mente pasa y trasciende y dice, no soy un ser único, soy parte de una totalidad, soy heredero de una memoria colectiva, y esa es la emoción que radica, ¿no? O sea, nuestras sociedades modernas, no es una crítica adversa, simplemente pues yo soy parte de esta posmodernidad, ¿no? En donde no existen horarios, los horarios tú los fijas, tú fijas tu propia vida a partir de tu entorno y tu realidad. Y esto nos crea
una ausencia de lo colectivo y mucho de lo individual. Tú misma lo has vivido. Yo puedo ver tu serie de televisión a las 3 de la mañana si tengo insomnio. Pero cuando yo era niño tenía que ir al cine en el horario que el cine abría para ver la película durante un periodo. Estas formas en donde tú creas el espacio-tiempo te aísla. Entonces, cuando sales de ese aislamiento y entras a la naturaleza, te expandes en este momento de ver el paisaje cultural. Bueno, esa es una forma de entenderlo. Ya. ¿Hay alguna ofrenda que te haya marcado personalmente? Sí, te la platico. Es una pieza que se exhibe todavía en el Museo Nacional de Antropología. Fue una vasija de Tlaloc, todavía con pintura tolteca, que se encontró en el volcán Iztaccíhuatl en una excavación. Entonces me tocó en el Iztaccíhuatl a 4,000 metros de altura excavar el sitio de Nahualac y me tocó el centro de la ofrenda y se pudieron obtener 13 piezas prehispánicas completas, enterradas para culto a la montaña. Y una de ellas era un Tlaloc todavía con pintura y yo no me titulaba, esa fue mi tesis. Entonces imagínate qué maravilla que encuentres 13 piezas en una ofrenda a 4,000 metros de altura y que la pieza pues les ha parecido a mis colegas significativa, que se exhibe en el Museo Nacional, ¿no? ¡Qué regalo! Entonces un regalo de la vida siendo tan joven. Pues te decía que tiene mucho que ver la edad. Cuando tal vez ya tienes otros momentos de vida, la visión de la misma vida te es un tanto distinta que cuando tienes otra. Entonces en ese momento pues imagínate lo que significó para mí esa ofrenda, ¿no? Haberla recuperado. Claro. También en tu biografía se habla de tu labor con la Cruz Roja Mexicana. ¿Me puedes contar un poco tu labor como rescatista? Bueno, yo causé alta en la Cruz Roja Mexicana siendo menor de edad, que no estaba muy bien visto porque tienes que ser mayor de edad para estar en el servicio de ambulancias. Pero bueno, de alguna forma empecé a servir a los 17 años, pero motivado por andar en la montaña. O sea, yo estuve más chico y decía, ¿dónde puedo tener la seguridad de donde yo ande, me puedan instruir y sean buenos? Y pues los que rescatan, ¿no? Entonces entró a la Cruz Roja y ahí desarrollé 27 años de servicio en los cuerpos de rescate de montaña. Y es la montaña la que luego me lleva a la arqueología. Pero quien me llevó a la Cruz Roja fue la montaña. O sea, siempre para mí es la naturaleza la que fue la que formó mi vida profesional, ya sea en el voluntariado en la Cruz Roja o en la arqueología. El gusto por andar y ver, porque hay mucho que ver en el mundo. Más allá de nuestras urbes que también nos enseñan mucho. Sí. ¿No? Pero, bueno, así fue como serví. Me especialicé en rescate y fui jefe nacional de los cuerpos de rescate de Cruz Roja en su momento y me tocaron los más álgidos desastres del país. ¿Ah, sí? Sí, el sismo del 85. ¿Cuántos años tenías? En el sismo del 85 como 23, 24. Sí. ¿Qué cosas no habrás visto? Pues imagínate en tantos años de servicio, todos los siniestros que te toca ser testigo y todas las tragedias de la humanidad, pero también las luces de la humanidad, porque también ves la generosidad, también ves el altruismo y también ves lo oscuro de la perversidad, ¿no? O sea, es un crisol donde se confluye en momentos difíciles lo humano, ¿no? ¿Recuerdas algún momento luminoso de esas? Sí, varios, sobre todo en niños, que son muy valientes algunos frente a la adversidad. Y se preocupan más por ver que sus padres sufren, por verles el traumatismo que han tenido por un siniestro, un choque, ¿no? Entonces, o ver madres que protegen a sus hijos en un momento difícil. Entonces, cuando tú ves el amor que trasciende al dolor o que busca aliviar al dolor, es un paisaje indescriptible de la nobleza del espíritu humano. O sea, cuando una madre dice, yo no, llévese a mi hijo, sálvelo él primero, o el hijo que dice, pues sí perdí, o tengo una mutilación, pero que mi mamá no se asuste, es cuando tú puedes ver las luces de la humanidad. Que eso me recuerda un poco a los vestigios, ¿no? También no puedes sentir como huellas humanas de una historia. Sí, creo que esta profesión es más sensibilidad
¿no? A veces tú puedes poner a alguien en este paisaje y dice, sí, pues qué bien, ¿no? Y puede haber otra persona que diga, oye, qué maravilloso. Esta es nuestra capacidad de la sensibilidad, sensibilidad ante las emociones, ante la gente, ante el paisaje. No digo que se sea superior o no, simplemente veo una categoría del ser humano, ¿no? Tú, por ejemplo, hoy traes un vestido en este color, que es el color sagrado, es el color del tiempo, es el color del chalchihuitle, ¿no? Y cuando platicábamos, si me lo permites, Sí, antes de claro. salir a cuadro, me decías, es que yo, como sé que vamos a estar en medio lacustre, quise llevar un color. Sí, pensé en el agua. Esa es la sensibilidad. Sí. O sea, tú ya estás pensando en algo que se vea acorde a esa naturaleza y tu mente no está en decir, tengo que llevar una super chamarrota porque voy a tener frío. O sea, tu forma de enfrentarte hoy a este amanecer es más la de la sensibilidad por la naturaleza. Y eso no es que se aprende en la escuela, es simplemente algo que se va viviendo y se va existiendo. ¿Y me puedes contar un poco acerca del color? Bueno, es el color precioso, que es el color del jade, de la jadeíta. Bueno, jade en México no existe, es jadeíta, que es el chalchihuitle, que es también la representación de la gota de agua. Entonces, una piedra preciosa, bueno, para ellos, hoy es semipreciosa en el mercado, pero este color es las joyas que traen las diosas, como las chalchitlicues. Aquí reina chalchitlicue, que son las aguas estancadas, porque las aguas de lluvia es Tlaloc, pero la mujer es esto estancado. Entonces la diosa va a traer joyas, ya sea en collares o en algunos otros elementos de su vestimenta de chalchihuitl. Y estos son el color turquesa, que es el color que tienes, que es una tonalidad que está entre el azul y el verde. Y que lo vamos a ver en algunos cuerpos de agua, ¿no? Entonces el lugar precioso, pero también pero como precioso es el calendario y es el calendario agrícola, también es el color del tiempo y el calendario. Entonces, desde tus aretes y todo este contexto que estás tú marcando, tú sensiblemente sentiste que era lo adecuado. Sí, la verdad, sí. ¿No? Y esto es sensibilidad, o sea, no te leíste un libro para leer a la Chalchitlicue, ¿no? Bueno, un artículo. No. Simplemente dijiste, bueno, pues es verde, el campo es verde, hay agua, esto le va bien y me lo pongo. Esas son las sensibilidades que te conectan con la memoria ancestral. No es necesariamente el conocimiento duro, sino es ver al otro y entender al otro en un diálogo. Esa es la antropología. El diálogo con lo que es diferente, pero tratamos de interpretando, guardando, por supuesto, el respeto a ese otro. O sea, sin calificativos de que es mejor o es peor o es tal. Simplemente como son. Y cuando son adversos, pues alejarte, ¿no? Porque Claro. pues, también hay situaciones complicadas. ¿Y me podrías contar cómo ha sido la evolución de tu concepción de la astronomía mesoamericana a lo largo de tu carrera? ¿Cómo empezó cuando eras joven, con esta emoción de encontrar, por ejemplo, este vestigio que nos cuentas ahora? ¿Cómo ha evolucionado eso para ti? Fíjate que lo más fuerte que he percibido es la ciencia prehispánica. Mira, Occidente siempre calificó estas culturas subjetivas, primitivas, y cuando tú ves las matemáticas, porque son matemáticas, podemos hacer un poco de números de juego ahorita, si me lo permites. ¿Sí? Es tu espacio. Bueno, Le pidas permiso. bueno, nuestras personas que nos estén siguiendo, díganme en un año, los meses, ¿cuántos días tienen de duración? Y dices, pues depende si es febrero, o si es marzo, o si es abril, ¿no? Bueno, ¿y cuántas semanas hace un mes? 4, pero 7 por 4, 28, no le da. Bueno, me pagan la quincena, pero no son 15, son 14. Cuando tú ves el calendario mesoamericano, son veintenas, son 18 veintenas. O sea, no son meses de 30 o 31 o 28. Son todos de 20 días. 18 por 20, 360. Y te faltan 5 días. Puedes ir más lento, pero... Sí. Es que y tú ya lo tienes en tu cabeza, pero... Vamos a verlo, ¿sí? Sobre todo también para que ustedes entiendan, yo necesito pedagogía, mucho TDA en esta generación, mucha pantalla, entonces vámonos lento. Bueno, te comentaba que nuestros meses como los tenemos. Mira,
tan complicado o absurdo es que séptimo es septiembre, pero no es el mes 7, es el noveno. Octubre, que es octavo, no es el octavo, es el 10º. Y diciembre es el 10º, pero es el 12. Porque Julio César y Augusto metieron sus meses. Augusto es agosto y Julio César julio. Este es nuestro calendario occidental con que llega con la conquista y que traen 10 días de error. 10 días se les desfasó el año bisiesto y se acumula un tiempo desfasado. Cuando llegan los europeos aquí a estas tierras vienen desfasados. Pero la tradición de aquí tiene meses de 20 días. Ahora sí voy despacito. 20 días. No es como que 30, 31, nada. Son 20. 20 días, pero son 18 meses. 18 por 20, 360. Pero te faltan 5 días para los 365 días del año o un día más para que sea 366 si es bisiesto. Esos 5 o 6 días se van a llamar Shewilt, los días que no entran en la cuenta, que son días aciagos, que son días terribles, porque no entran en una matemática exacta. Y luego ellos van a tener, como las semanas, que son las trecenas. Y tienen 28 trecenas, que son 364 días. Entonces, como te puedes dar cuenta, las matemáticas calendáricas del México antiguo tienen una funcionalidad que son más exactas que las nuestras, que estamos, que sabe como que diciembre es 12, pero si es 10º, ¿no? Como que 2 semanas son 14 días, pero dices que es quincena. Esta forma de las matemáticas prehispánicas también se manifiesta en la geometría. Entonces tienes la geometría, las matemáticas, y lo expresas en la arquitectura en las proporciones geométricas de la pirámide. Y eso lo expresas con el calendario y con el sol en la astronomía. Entonces de repente Teotihuacán, por decir algo, o Tenochtitlán, o Chichén Itzá, se convierten en la ciencia que predice el tiempo y el espacio a partir de la percepción y el análisis de los fenómenos de la naturaleza. Entonces creo que eso es lo más maravilloso que me ha tocado en la arqueoastronomía, mostrar no el mundo mágico, no el pueblo mágico, no hay magia, hay conocimiento. Y esto dignifica mucho a la cultura nuestra, que es para el mundo, porque demuestra la erudición que se tuvo. Y ese es el centro de esta discusión, la erudición. Fueron eruditos, fueron matemáticos, fueron grandes pensadores, tuvieron escritura, tuvieron astronomía, tuvieron un calendario, y entonces dices, oye, pues no eran cualquier cosa, ¿no? Y frente a la colonización que se llega a vivir en la globalización, este reducto nos permite enfrentar las angustias de una sociedad amenazada. Estamos amenazados pues por la mercadotecnia, estamos amenazados por el consumo, estamos amenazados por las adversidades políticas y sociales que se viven. ¿Y cómo podemos sobreponernos? Pues viendo nuestro pasado y decir, oye, hay una pirámide que tiene 1000 años en Chichén Itzá y vienen millones de personas a verla, y es una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, vengo de una sociedad maravillosa, y esto te permite tener una mayor seguridad en algo que se llama identidad. Y te proporcionamos una identidad, pero no una identidad entendida como en un partido de fútbol, como hacía la broma al inicio, sino una identidad basada en una erudición, en un diálogo con la naturaleza. Y son valores que son necesarios hoy en día para nuestra sociedad, para fortalecerla, a la masificación que a veces sufrimos. ¿Y puedes contarme acerca de, dentro de este recorrido, cuál fue el primer sitio arqueológico que encontraste? El primero, sí, era yo estudiante y fue en San Luis Potosí. Y cuando eres estudiante de arqueología, es como los médicos que están en el hospital y hacen prácticas. Entonces también en la arqueología los maestros te dicen,
empieza a buscar sitios, ¿no? Y bueno, México es un país tan rico que para donde le camines encuentras, ¿no? Entonces, en la Media Luna en San Luis Potosí descubrí mi primer sitio y te hace emocionar mucho, ¿no? Pero al final no lo descubres tú porque la gente de la comunidad ya lo conoce, ¿no? Sí, Eres sí. tú con tu discurso académico el que cree que lo descubre, ¿no? Pero hay una memoria. Ahora, sí hay cosas que son de excavación o que no se conocen y que, bueno, sí viene el hallazgo, ¿no? Pero la arqueología creo que es un encuentro con nosotros mismos para entendernos lo que somos. Y ahí está su valor. Su valor no es simplemente la erudición de decir qué fase o qué temporalidad, sino que le ofrezcamos al amplio público una memoria de trascendencia y un ejemplo de vida. ¿Cuál es el ejemplo? Pues tú, por ejemplo, dices, oye, qué gran civilización fue esta, ¿no? Claro. Y bueno, pues entonces yo tengo una seguridad en mí de que puedo hacer cosas grandes porque no es nada nuevo en mi grupo de descendencia. O sea, provengo de gente que tuvo grandes aportes y esto te da un poco más de seguridad. Que es complejo, ¿no? Para nuestro país. Y creo que tenemos como una... Bueno, no sé, tuve la fortuna de crecer o sea, crecí visitando bastantes veces el Tajín. Crecí allí viendo los voladores de Papantla y como que siempre tuve este respeto, pero sí creo que de repente en la ciudad puede ser un territorio muy desarraigado o de repente ciego a todo ello, ¿no? O sea, todo el avance que tuvimos como cultura. Y cuando piensas en los voladores y separarme en este espacio tan pequeño y dar los pasos de la danza, causa vértigo. Si nada más verlos con las tomas que hacen de dron allá arriba te da vértigo y dices, qué equilibrio emocional para poder haber hecho esto. Y lo tenemos en códices, ¿eh? Lo tenemos en códices, la representación de estos altos palos para la danza. Y entonces estos son 4 rumbos y tiene todo un profundo simbolismo y bueno, pues es muy emotivo, ¿no? Claro. ¿Me puedes hablar un poco acerca de la arqueoastronomía? Sí. Bueno, la arqueología es una, metodológica y teóricamente. Pero se va a especializar la arqueología en áreas de estudio. Por ejemplo, tu servidor ha hecho arqueología subacuática, es cuando te pones el equipo de buceo y buscas ofrendas, o la de alta montaña. La arqueoastronomía es la interpretación de la astronomía antigua manifiesta en la arquitectura, en las orientaciones y también en los mitos y en las matemáticas, porque, por ejemplo, fueron observadores de Venus extraordinarios y lograron un valor matemático que pudiera unir el calendario solar con el calendario venusino de las fases del periodo sinódico de Venus. No quiero confundir a la audiencia. Lo único que quiero decir es que la arqueoastronomía permite ver la erudición ancestral a partir de las expresiones que tuvieron. Lo voy a resumir más fácilmente. Las pirámides son observatorios del cielo. No todas, pero sí la mayoría. Y desde la pirámide, que es un punto fijo, yo veo el movimiento de la naturaleza y lo describo en un calendario. El calendario va a ser ritual. Entonces, la arqueoastronomía es una especialidad de la misma arqueología que se va a las cuestiones de la ciencia de los astros en el mundo antiguo. Si bien es cierto, no va a ser la ciencia poskantiana que hoy reina en nuestras universidades, sí es una ciencia que trata de anteponerse a los fenómenos de la naturaleza. Me explico. Fíjate nada más. ¿Los mayas podían predecir eclipses? El Códice de Dresden nos lo demuestra con matemáticas. Sí podían. Claro, con un rango de error, de probabilidad. Su rango de certidumbre era del 50%. Pero tener un 50% sin conocer cómo se mueve la mecánica celeste, que hasta ahora lo sabemos en tiempos recientes, y nada más por observar cada cuando hay un eclipse y registrarlo en los códices y de decir, estamos en periodos de eclipse, y que además lo escribieron en los códices con números, están las cuentas matemáticas de cómo calcularlo. Sí, Dices, es brutal. es brutal. Y entonces estás al nivel de Mesopotamia, o de Egipto, o de Grecia. Fíjate qué maravilla.
Y un día, si quieres, hablamos de eclipse. Bueno, ya tuvimos uno, que fue el que pasó ahora el 3 de marzo, pero yo te muestro los códices y te Sí. puedo mostrar cómo se hace la cuenta. No creas que se requiere mucho tiempo, por lo menos para la fase introductoria, cómo se ven los números y cómo demostrarlo. Y dices, ¿podían decir cuándo iba a haber un eclipse? Sí, con una certidumbre del 50%. O si vamos un día a Xochicalco y entramos a la Gruta del Sol, donde entra en una cueva que tiene un orificio en la parte superior el Sol, y cómo va marcando el calendario como un reloj, que el mismo Papa Gregorio XIII lo tuvo en el siglo XVI, el mismo mecanismo de un agujero por donde entra el Sol y se mueve en un piso. Dices, oye, si esto lo tenían en el siglo XVI en Europa y estos lo tenían desde el año 1000, No, bueno. O sea, o sea, y creo que eso es lo maravilloso de la arqueoastronomía ahorita, donde más jóvenes se están integrando. Somos pocos porque la problemática es que no hay plazas para los jóvenes. Entonces estudian mucho y de repente el desempleo, ¿no? Pero aún con ello es una línea de la arqueología que va más hacia la erudición, pero no dejando que las demás sean más o menos importantes. Es todo un cuerpo de la ciencia y te vas apoyando en lo que otros colegas van haciendo, ¿no? Pero la arqueoastronomía es geometría, matemáticas y arquitectura esencialmente, que es una expresión extraordinaria. ¿puedes contarme un poco acerca de cómo influía la observación astronómica en el orden social y político en ¿Qué te parece Mesoamérica? si te pongo algo? Ok, Para explicar esa pregunta, vale. ¿sí? Aquí lo que hoy traemos es un miotli. El miotli es un instrumento prehispánico que usaban los sacerdotes del tiempo y los que medían el tiempo. Unboxing prehispánico. Entonces, este es un trapezoide, y este trapezoide, cuando uno lo pone colocado según una cierta orientación determinada, va a crear la sombra. Y la sombra te va a dar en qué momento vives. Es como un reloj solar, Ok. pero de meses, no de horas como conocemos los relojes solares. Este va a ser un reloj que te va a dar los meses. Y lo hemos visto en los diferentes códices y en diferentes elementos prehispánicos. Y quienes lo portaban eran Wow. sacerdotisas del tiempo. Y si quieres te paso las ilustraciones para que ilustremos esto, en donde encontramos mujeres con este tocado, hombres con este tocado y en qué códices, y es justamente el tiempo. Esa es la forma de entender el tiempo, a partir del sol y sus sombras, con instrumentos que son un trapezoide que va a hacer ciertos ángulos con la sombra. ¿Cómo funcionaba con exactitud? No lo sabemos, Ya. pero sí lo entendemos que pudo haber sido así. Entonces tienen en el mundo prehispánico instrumentos para interpretar el movimiento del cielo. Ellos siguen pensando que son el centro y que son el aparente movimiento del sol. Hoy sabemos que no es así, pero la interpretación que hacen es bastante erudita y les ofrece la capacidad de entender y explicar su mundo. Entonces ellas iban así por Las la vida sacerdotisas importantes, sí, o los sacerdotes del tiempo. y caminaban así. Y no, creo que es para rituales. Ya. Es en ciertos rituales cuando van a usar los elementos, no es de uso cotidiano. No sabemos mucho porque la arqueología, con unos cuantos objetos tenemos que aventarnos toda la historia. Por eso algunas ciencias dicen que somos pura fantasía, ¿no? Porque a partir de unos objetos narramos todo lo que pudo haber pasado. Sí se siente algo especial teniendo una corona. Bueno, sí. Como que ya no quiero tener mala postura. Primero. Bueno, entonces ya, ahora hay que orientarte al sol. Si nos damos la vuelta y te entra el sol, y entonces tal vez sea mejor, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo traza las líneas solares? ¿Puedes señalarlo con tus manos? Si lo ponemos con el sol, aquí ahorita que nos pegue, bueno, tenemos este techo, pero tal vez tú sí quieres ponerlo allá, que te da el sol. Mira, aquí ya te estará marcando las sombras, ¿ya lo ves? Mira las sombras. Entonces, ahorita nos estamos dando la vuelta y va cambiando la sombra, que es como en el año el sol puede cambiar. Entonces, este movimiento, que se ve esta sombra cómo se mueve, permite a través de la interpretación que hacen ellos de estas sombras donde van tocando. Y esto en un punto fijo puesto en una dirección te puede dar, mira, cómo se va moviendo. Sí. Bueno, claro, nos estamos dando vuelta en esta
en esta canoa, ¿no? Bueno, no, ¿cómo se llama esta? Trajinera. Esta trajinera, disculpa. Pero imagina que estamos, este movimiento, haciendo el movimiento del sol. Entonces, estas sombras que genera, se proyectan. Mira, si lo quieres, lo vemos por aquí así. Aquí tenemos el objeto, lo pongo bien puesto, bueno, como suponemos, y vamos a moverla, ahora sí, por favor, y mira cómo la sombra entre estos dos va a cambiar. Y ahora pasa del otro lado. Más, por favor. Ok. Estamos acelerando ahorita con el cambio en esta trajinera. Nos estamos moviendo nosotros, pero la verdad, imagina que estuviéramos fijos y lo que se moviera fuera el sol en el año. ¿Te acuerdas que te dije que era como un péndulo? Sí. Entonces lo que estamos haciendo es un péndulo artificial con el movimiento de la trajinera. Y así te demuestro cómo el uso de la sombra lo interpretas y forma estructuras geométricas que te van a permitir interpretar el tiempo. Entonces, claro, tú lo traes puesto como principal, ¿no? Que es tu objeto astronómico. Es como si trajeras tu bata de médico y tu estetoscopio, ¿no? Pero claro, esto te da la dignificación de conocedora del tiempo, pero es un instrumento que se pondría, suponemos. Y ve esta sacerdotisa cómo lo lleva. Mírala. Es una mujer. Lleva su keshkemilt. Y está con la palabra preciosa. Y si ves, lo estamos viendo así. ¿Lo muestro? Sí. ¿Lo puedo mostrar? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos una mujer. La identificamos con su keshkemilt. Este es el keshkemilt. Y vean la parte superior, el trapezoide. Y lo tiene en la cabeza, ¿no? Y también lo tenemos en este otro elemento iconográfico. Miren, aquí se nota. Lo voy a volver a abrir. O véanlo en este otro personaje. Entonces, viéndolo así en la cámara, ¿qué tenemos? Diferentes manifestaciones. El femenino es un ídolo que se encuentra en Tula. Una representación que es este aspecto, pero véanlo ustedes. Entonces, estas son las formas de la sacralización del espacio y el tiempo, y te lo mostré con elementos prehispánicos, y así se pudo, pues, una colega que es ingeniera, Beatriz Regalado, es la que con su esposo se pusieron a hacer estas artesanías. Bueno, no es artesanía que vendan, este prototipo, y tuvieron la gentileza, Beatriz, de regalarme el miotli hace un año justamente, pero ellos lo replicaron. O sea, tuvieron la genialidad de verlo en 2D, como es esto que acabamos de ver, y hacerlo ya tal cual, ¿no? Pero ves cómo funciona. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué papel tenían los astrónomos sacerdotes en la interpretación de los fenómenos celestes? El dominio del Estado, en tanto que es conocimiento. O sea, imagínate que tú les dices, pues va a pasar tal fenómeno, ¿no? Por ejemplo, un eclipse, ¿no? Y en ese momento el eclipse sucede. Entonces demuestras un conocimiento de la naturaleza y por lo tanto se sustenta tu discurso de poder. Es también una fuerza, el conocimiento, que sustenta a la élite que tiene el poder y se sustenta en el conocimiento y en el éxito que van a tener en las estrategias para llevar esa sociedad. Mira, imagínate lo difícil que es ser en esas sociedades de la antigüedad, ser lo suficientemente eficientes para producir alimentos suficientes, para organizar, para hacer una pirámide como la del Sol en Teotihuacán. Toda la complejidad de organización social, que sin grúas, que sin rueda, conocían las ruedas, sí, pero no en la forma mecánica que asumimos. Imagínate todo el control social, toda la disciplina, porque además no la hacen de un momento a otro. Digo, sí, es cuando se tardaron en construir ciertas cosas hoy en día, pues imagínate en aquel tiempo sin calculadoras, sin matemáticas, y era el control social. Ese control social te habla de una sociedad organizada y eficiente.
Y eso se da porque la clase gobernante tiene una capacidad interpretativa de la naturaleza y de lo que pasa. Entonces, si te dicen el sol va a estar así o va a pasar esto, pues se sustentan ellos de alguna manera. O sea, es parte de la fortaleza del discurso de la clase gobernante para legitimarse. O sea, se legitima a través del conocimiento de la naturaleza. Que sigue pasando, ¿no? Totalmente. ¿Cómo interpretas esto que narras en la actualidad? Bueno, pues simplemente el y... conocimiento que puede tener potencias industriales sobre nosotros, ¿no? O sea, tenemos que consumirle sus vehículos. Tienen el conocimiento para una industria de inteligencia artificial o de autos o de tecnología satelital, y ese conocimiento tiene un poder económico que nosotros tenemos que asumir en el mercado. O sea, el desarrollo de México requiere más un desarrollo cultural, intelectual, para poder enfrentar a las grandes potencias, ¿no? En computadoras, por ejemplo, en los chips, todo esto, ves cómo se tiene un control, porque ellos han logrado el conocimiento del manejo tecnológico. Entonces el dominio, tener el conocimiento, sigue siendo un reflejo del poder. ¿Hay algún sitio arqueológico en Mesoamérica que tenga alineaciones astronómicas especiales? Pues podemos decir que todos están viendo al cielo e interpretándolo, pero si tú quieres uno que sea extraordinario, el observatorio o el caracol de Chichén Itzá es de los más complejos, porque ahí se ha demostrado cómo observas Venus. Observar el Sol es muy grande y tiene un movimiento que cada tantos meses regresa. O sea, el movimiento del Sol, los equinoccios, que es lo que estamos ahorita, pues es cada 6 meses, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. Pero Venus son 584 días y es más difícil de percibir porque además es un puntito muy pequeño. Entonces, donde se ha demostrado esa observación sistemática de Venus y de otras estrellas, y el Sol también, y la Luna, es Chichén Itzá. El caracol de Chichén Itzá es tal vez el sitio más complejo que nos ha llegado. No creo que sea el único, tal vez hubo otros más, pero al menos el que tenemos evidencia es magnífico. ¿Visualmente me lo puedes describir? Sí, justamente parece un observatorio moderno, es una plataforma, luego tiene un edificio circular y tiene pequeñas ventanas. Entonces un observador, haz de cuenta que yo soy observador prehispánico y me siento muy bien y tengo ventanas enfrente de mí, y esas ventanas tienen sus vados, que son las partes laterales, y yo puedo ver cuando Venus pasa por ahí. Entonces yo voy tomando los tiempos y el registro, ¿no? Y Venus va a tardar 584 días en regresar al punto donde lo habías visto. Es un periodo sinódico. Y de repente ellos dan que un periodo, cierto número de periodos sinódicos. ¿Qué es un periodo sinódico? Sí, haz de cuenta que yo veo en el horizonte Venus en una posición, ¿sí? Para que regrese a esa misma posición tarda 584 días, porque se mueve por todo el cielo, desaparece y aparece. ¿Qué te parece si te lo comento de la siguiente forma? Venus a veces es estrella de la mañana y a veces es estrella de la noche, de la tarde, pero también hay periodo en que no se ve. La suma de los días en que se ve en la mañana, desaparece, aparece en la tarde, y entre los dos hay momentos en que no se ve, ese es un periodo sinódico. O sea, cuando lo vuelvo a ver, ¿no? Entonces yo digo, ya salió Venus como en la mañana, y va a durar un tiempo. Este periodo sinódico es de 584 días. Y ellos lograron matemáticamente hacerlo conmensurable con el calendario solar. Entonces habla de una visión de números, porque además ellos no trabajaban con fracciones, sino con puros números enteros, que es como Mesopotamia, y su base numérica es el 20. Por esto mismo que comentabas antes. Sí, entonces lo que estamos viendo es las formas de entender el mundo, pero de una forma, de una interpretación que no es nada más religiosa. Si te das cuenta en la charla que hemos tenido hoy, no te he hablado ningún nombre o muy poco de dioses. Te mencioné Tlaloc y una Chalchitlicue, pero la verdad hemos hablado más de geometrías y del sol, y eso se llama cosmovisión. La cosmovisión no es religión, es interpretación.
Claro, ellos en esta interpretación a veces involucran divinidades, pero no es necesariamente religión, es interpretación y conocimiento. Claro. ¿Ha habido algún descubrimiento relativamente reciente que ha cambiado la concepción de justo las culturas mesoamericanas? Bueno, se vienen sumando. Todo depende también cómo lo manejen los medios, ¿no? Y qué momento político se requiera. Sí, porque la arqueología la tenemos también como un instrumento del Estado, lo tienes en las monedas, ¿no? Cuando sacan elementos arqueológicos. Y entonces depende también mucho de qué coyuntura responda. Me explico. Hace poco los hallazgos en Oaxaca de estas ofrendas en las tumbas, pues dijeron, es que en 10 años no se había encontrado algo así. Bueno, si tú lo pones en una forma discursiva, así podría ser, pero si estás tal vez en cuestiones de genética o en cuestiones diferentes, no será tan necesariamente así. Creo que cada día se van aportando más elementos, la bibliografía se va incrementando y se va ampliando nuestro conocimiento y entendimiento al pasado desde la ciencia de la arqueología y otras disciplinas como la etnohistoria, la misma historia, la misma antropología física que van abonando. Esto es como ir construyendo poco a poco, como el pasto que crece, ¿no? No lo ves de un momento a otro que ya está arriba el pasto, sino que ves un día y dices, pasa una semana, ahora sí ya se ve más, ¿no? Yo creo que así sería el caso de nuestro conocimiento del mundo prehispánico. Se va abonando y a veces pues sí quisiéramos el hallazgo fastuoso en los noticieros, ¿no? Pero que además el público y los medios son muy generosos con nosotros, porque fíjate, si tú eres geólogo y descubres una forma mineral, pues igual te sacan el periódico y ni pela, ¿no? O eso si fueras geólogo o biólogo, ¿no? Encontré una nueva especie de rana en Xochimilco, por decir una cosa, ¿no? Pues qué bien, pero encuentras algo arqueológico y llegan los medios porque hay buen aceptación del público a la arqueología, nos identifica mucho, ¿no? Entonces, cuando haces un hallazgo, por ejemplo, la Coyolxauhqui, ¿no? Se vuelve mediática, ¿no? Y eso no es malo, simplemente es un fenómeno social. Pero no ha habido como algún hallazgo que matemáticamente o haya aportado algo que hubiese un antes y un después a nivel de teoría y de investigación. Bueno, yo creo que sí, pero se va a dar en un proceso de años, porque la arqueoastronomía todavía hasta el siglo pasado nos veían así como erráticos, ¿no? Ahí si se paran y ver el sol, pues eso qué, ¿no? Y poco a poco las publicaciones van mostrando que sí es una disciplina de la arqueología que ofrece conocimiento, pero esto es un abono que tú puedes ver en una década, en que vas formalizando. Entonces, por ejemplo, la arqueoastronomía en la antigüedad no era valorada. Hoy en día ya tienes museos con salas de arqueoastronomía. Y bueno, cuando un antes y un después, pues yo te puedo decir que lo que vamos a ver en estos días de equinoccio, que es que la gente va a llenarse de energía, ¿no? Entonces estos conceptos de reinterpretación, o sea, ellos reinterpretan que es la primavera y que me da el sol y que me lleno de energía. No voy a cuestionar estos sentimientos personales, pero simplemente es ver. Esto no lo veías el siglo pasado, digo, en 1800, lo vas a ver hacia finales del siglo XX, que va a haber hasta 1 millón de personas en Teotihuacán para ver el equinoccio en el año 2010. Hoy ya no. Sí. O sea, hubo un momento, ¿no? Sigue yendo la gente vestida de blanco y algunos acostumbran ponerse una cinta roja en la cabeza y vuelven a darle significado. Pero todo esto que estamos viendo ahora es porque la arqueoastronomía dice, sí, los equinoccios pasaba esto, sí, los solsticios. Entonces tienen un sustento académico que dice, no estamos tan errados, aunque su interpretación no sea académica. Sí, pues es una interpretación viva, ¿no? Es una interpretación viva, pues yo no la critico, ¿no? Y si van y dicen eso, porque si me dicen, ¿cuándo cae más energía? Bueno, pues será el paso cenital el que hablar qué tipo de energía, ¿no? Pero para ellos es más espiritual. Sí, me parece muy amable de tu parte, porque luego hay ciertas como, en la academia luego hay cierta como distancia, ¿no? Con esas interpretaciones como no, pues si no bueno, catalogadas. Esa es mi formación, porque si mi licenciatura fue en arqueología, mi doctorado fue en antropología, entonces el antropólogo comprende más la interpretación del ser humano
y no tiene que calificarla, ¿no? Para decir, esto no es válido, ¿no? Es totalmente válido en el momento en que van y están ahí. Válido para ellos, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, no hay que restar ni calificar, no hay que poner adjetivos, ¿no? Claro. ¿Y me puedes contar acerca de los retos que atraviesan ahora los investigadores en justo encontrar hallazgos astronómicos? Ya, me cortaste. Perdón, pero es que... Pero es cierto. Es presupuestal porque tienes jóvenes que quieren hacer, hay mucho que hacer. Mucho talento, me imagino. Mucho talento, hay jóvenes que vienen empujando muy bien, hay grandes maestros que son mis maestros. O sea, yo soy una generación intermedia entre esta juventud que viene y los maestros como Johanna Broda, que hace un momento comentaba con él, ¿no? Están nuestros grandes académicos. ¿Y qué pasa? Que el joven puede hacer un posgrado en arqueoastronomía. Bueno, no hay un posgrado en tal, pero puede hacer un posgrado o dedicarse a estudiar y de repente está el desempleo. Y este es un gran vacío. Pero que también lo vas a ver en la biología, que también lo vas a ver en la geología. En las artes. En las artes. Y entonces esto crea una angustia, ¿no? Y los jóvenes dicen, bueno, ¿y para qué me la paso estudiando? Habrá uno que otro, ¿no? Que sí se... Pero es difícil. Pero es difícil, con la son cotidianidad y pues sí, la renta y se pues tienes que vivir, ¿no? Y hay que llevar pan a la casa. Entonces creo que presupuestal es el principal problema que tenemos. ¿Me puedes contar acerca del simbolismo que tenía el equinoccio de primavera en la cosmovisión mesoamericana? El equinoccio de primavera en muchas culturas significa el inicio del año. Y es, astronómicamente hablando, es cuando el ecuador celeste toca a la eclíptica. O sea, simplemente es el momento. Pensemos que esta es la eclíptica y el Sol está aquí y los planetas están alrededor del Sol, ¿sí? El plano de las órbitas de los planetas se llama eclíptica. Pero la Tierra tiene un movimiento, que lo voy a tomar como que es de 23 grados, sube y baja. O sea, le da la vuelta, pero hay un momento en que está así y otro así. Entonces la iluminación va a ser diferente y es lo que le llamamos que en el solsticio de invierno nosotros tenemos frío porque los rayos caen más oblicuos. Si está fuera la Tierra, quiere decir que la luz está viniendo de abajo, estamos en el hemisferio norte y nos cae menos luz. Cuando estamos en el verano nos cae todo el chorro de luz y hace más calor, pero hay un momento medio, eso es el equinoccio. Y entonces el día y la noche duran lo mismo. Y este péndulo que te platicaba, que va el sol de un extremo a otro, solsticio de invierno, solsticio de verano, el punto medio es el equinoccio. Y esto tiene un cambio en las estaciones y en el clima. Entonces va a ser significativo conocerlo. Chichén Itzá es un buen ejemplo con el denominado descenso de Kukulcán, que es cuando se ven los triángulos iluminados de la Alfarda Norte. O sea, ya ves que la gente va a ver este fenómeno de cómo se iluminan en un juego de luz y sombra. Y es lo que vimos hace un momento con esto, ¿no? El juego de la luz y la sombra que proyecta el sol a partir de objetos fijos. Entonces, el equinoccio es el punto medio de los extremos que se mueve. Y si viviéramos más al norte, nos marca las 4 estaciones: invierno, primavera, otoño, bueno, o sea, las estaciones, ¿estamos? O sea, los solsticios y el equinoccio, eso dices, tenemos equinoccio de primavera. Y después de la primavera vamos a tener el solsticio de verano. Y después del solsticio de verano, el equinoccio de otoño. Y después del equinoccio de otoño, el solsticio de invierno. Y esto cambia el clima y las sociedades agrícolas también. Entonces, conocer qué momento se está viviendo es fundamental para las estrategias agrícolas y también de la guerra o de la construcción, porque cuando estás en secas, que es invierno, es el momento de la guerra o es el momento en que puedes tener mayor masa productiva en la construcción, porque cuando estás en verano está lloviendo y hay que trabajar la tierra. Entonces son las estrategias que se van a tener de diversificar la sociedad y su producción. Entonces el conocimiento de qué momento se está, y es importante pues porque es el momento medio, porque el día y la noche duran lo mismo. Mira, si estuviéramos más al norte, allá por Estados Unidos o Canadá, tú has escuchado que el invierno las noches son muy largas,
pero en verano los días son muy largos. Entonces esta diferencia de horas durante el equinoccio va a ser igual. En todo el mundo, cuando la Tierra está en cierta posición con el Sol, todos tenemos la misma duración del día y la noche. De ahí que equinoccio significa igual. Después dices, es equitativo, ¿no? La palabra equitativo o equinoccio significa igual. En estos días, el día y la noche duran igual. ¿Hay alguna evidencia arqueológica que demuestre el impacto que representaba esto para las culturas antiguas? Sí, por ejemplo está el que te comenté, Chichén Itzá, que lo marca la alfarda. Es un artículo que acabamos de publicar ahorita en Arqueología Mexicana con 3 colegas, Casares, Galindo y Wood, que nos acompañamos en este estudio colectivo, donde hablamos del equinoccio, pero lo vas a tener, por ejemplo, en Chapultepec, donde está el castillo. Ahí había un adoratorio prehispánico y el sol se veía salir en el horizonte, y tenemos las fechas que están marcando los momentos equinocciales, y esos son muchos los sitios arqueológicos en México que están señalando el equinoccio. Nada más que hay 3 tipos de equinoccio. No voy a entrar en cuestiones complejas para no cansar al público, pero depende de cómo hagas el cálculo y el horizonte. Pero llegan a tener un desfase de 2-3 días, ¿no? Pero al final de cuentas el equinoccio lo podemos ver, que es el momento cuando la Tierra se ilumina completamente y el día y la noche tienen la misma duración. Aunque en el caso de Mesoamérica no tenemos 4 estaciones, somos demasiado templados. Entonces tenemos la temporada de lluvias y la temporada de secas. La seca empieza en noviembre con el Día de Muertos. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Secas. Lluvias, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Y viene el Día de Muertos, que te va a marcar el momento en que la Tierra muere por la seca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos casi 2 temporadas. Va a decir, oye Arturo, pero ya empezó a llover un poquito en diciembre. Sí, pero las lluvias son en verano. Ya. ¿Hay algún... ¿Qué relación existe entre el equinoccio de primavera y los mitos de creación en Mesoamérica? Bueno, esencialmente la primavera va a tener los mitos de una deidad que se llama Xipetotec. Y Xipetotec es una divinidad que se muestra desollada y que significa el cambio de la tierra. Aquí no se nota en este lugar esta diferencia, porque la maravilla es que por ser un elemento hidráulico siempre está verde, por ser estas aguas que siempre están presentes. Pero ¿qué pasa si ahorita nos vamos hacia ciertas zonas de la ciudad y vas a ver la sequía y no hay pasto, ¿no? El pasto está totalmente seco. O sea, nos movemos fuera de esta zona lacustre y nos vamos pues a cualquier parte, cualquier camellón de la Ciudad de México es un buen ejemplo, y vas a ver el pasto amarillo, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo es que este Dios que está sin piel, ahorita va a cambiar la piel, va a empezar a cambiar la piel. O sea, la piel es la tierra y la vegetación, entonces va a empezarse a poner verde, ¿no? Wow. Sí, entonces, sí. Este Dios que se presenta desollado, pues imagínate qué terrible, ¿no? Desollado, dices, ¡ay, qué horror! Bueno, sí, pero es que es la tierra la desollada, ¿no? Que está verde en un momento y luego está en amarillo y pierde la capa superficial que es la vegetal. En una naturaleza que respeta las lluvias, el periodo de secas y de lluvias. Ahorita tienes más polvaderas, estamos todavía en secas, pero las secas ya van a terminar. Ya se empieza a anunciar que termina la seca, ya terminó el frío, ya las plantas empiezan a florear, y esta es parte de esta divinidad que es Xipetotec, que empieza entonces a cambiar. La piel empieza a surgir con las flores, con la naturaleza, y luego ya para octubre pues lo va a perder y vienen las secas, ¿no? Entonces esta es una dinámica interpretativa de la importancia del equinoccio, que nos va a marcar ya el cambio de temperatura. Ya no va a haber heladas que lastimen la agricultura. Podrá haber una que otra, ¿no? Porque como te dije hace un momento, el tiempo biológico de la naturaleza es relativo, el astronómico es exacto,
pero nos está diciendo ya el tiempo en que estamos cambiando. ¿Y qué impacto tenía el equinoccio de primavera en la percepción del tiempo y el espacio entre los mesoamericanos? Bueno, justamente dividir el año en 4 partes de 91 días aproximadamente. Eh, Tú tienes ya que empieza ya el calor y que van a venir las lluvias, entonces son las estrategias. Por ejemplo, ya la tierra tiene que empezar a ser preparada en este momento, ¿no? Para recibir las lluvias. Entonces el impacto que se tiene es de una sociedad agrícola. Imagínate, ¿cómo le das de comer a tanta gente en una sociedad compleja? Entonces tienes que tener unas estrategias de conocimiento para que tus proyectos agrícolas den la alimentación necesaria. Ujú. ¿Y qué relación existía entre el equinoccio de primavera y deidades mesoamericanas como Huitzilopochtli y Quetzalcóatl? Bueno, Huitzilopochtli está más al solsticio de invierno. Okay. Es una deidad mexica que está asociado al sol, pero el sol en el solsticio de invierno tiene que ver en el sentido de que el solsticio de invierno es la noche más larga del año. Pero a partir de ese día, del solsticio de invierno, la noche va a durar menos horas y el día va a durar más. Por eso es la Navidad. Es Dios Dominus que nace en el cristianismo, que es la luz, o es este Huitzilopochtli, que es el sol y va a durar más tiempo en el cielo iluminando. Y va a ser inverso en el verano, ¿no? O sea, tú cuando estás en invierno, el solsticio de invierno hacia el 22 de diciembre, tienes la noche más larga del año de más horas. Pero a partir de ese día va a empezar a disminuir el número de horas, hasta que el día de hoy, que es equinoccio, va a durar ¿qué? Lo mismo el día y la noche. Y luego a partir de hoy, el día va a durar más y la noche menos. Ya. ¿Y qué lecciones sobre sostenibilidad y respeto por la naturaleza podemos aprender de la observación del equinoccio de primavera por los mesoamericanos? Bueno, el primero es entender que hay una dinámica del sol, de la naturaleza, y que debemos asumir que esta mecánica tiene que ser preservada. Tal vez en el término astronómico el sol está muy lejos para que alteremos, pero sí nosotros al nivel social cuidar el ambiente. No quiero caer en un discurso repetitivo, pero sí entender que vemos los ciclos de la vida. El equinoccio de primavera nos lleva justamente a los momentos de regeneración de la naturaleza. Y esto lo sabían en el mundo antiguo. Entonces, esta regeneración es necesaria para enfrentarnos a la adversidad y a la crisis ambiental que vivimos. O sea, si entendemos la dinámica de la naturaleza, del tiempo y de la vida, y nos olvidamos un tanto del consumo y vemos más esa maravilla, de esa mecánica que da la vida, y la respetamos y empezamos con un discurso más de cuidado, podemos enfrentarnos a la adversidad. Mira lo que queda ahora de Xochimilco, apenas un pequeño espacio, ¿no? Entonces va por ahí, para cimentar una conciencia de entender que hay una mecánica trascendente en la naturaleza, que la naturaleza es una máquina que si la alteramos, pierde su sincronía. Y morimos con ella. Claro. ¿Cómo los mesoamericanos entendían la relación entre los ciclos astronómicos y los ciclos naturales? Bueno, es que la posición del Sol te permite saber en qué momento estás viviendo con la expresión de la naturaleza. Entonces lo que estás viendo es que el sol te permite conocer el tiempo de lo que está pasando y se convierte en un marcador para un calendario. Claro. Y esto tenía un impacto en la agricultura. Total, porque les marca las estrategias. Son las estrategias, porque ellos dicen, viene la lluvia adelantada o viene atrasada. Entonces esto permite que tú generes las estrategias para decir hay que hacer ya tal. O sea, hay que implementar ciertos trabajos en la tierra. La tierra tiene que ser trabajada en tiempos muy específicos y son diferentes los procesos. La agricultura es una actividad que no puede prosperar sin el trabajo de los seres humanos. Requiere la mediación del trabajo humano y ese trabajo está condicionado por un tiempo
y ese tiempo es el calendario, y el calendario te lo da el sol. Y justo esta observación, ¿cómo impactaba en los cambios climáticos y estacionales? Bueno, ellos observaban los cambios, ¿no? Lo que pasa es que ahora los cambios climáticos los tenemos más acelerados por la industrialización o el proceso de invernadero, pero que siempre ha habido cambios en la naturaleza, los hay. Por lo menos tenemos ciclos solares de cada 11 años, de mayor intensidad de calor. Entonces hay ciclos que son naturales, las mismas glaciaciones, hay periodos de glaciación y periodos interglaciares. La naturaleza tiene una dinámica. Lo que hemos hecho ahora es que hemos acelerado estos procesos por la industrialización y hemos arremetido más. ¿Qué es lo que ellos hacen en la antigüedad? Adecuarse, pero como los cambios, su proceso de industrialización no ha generado cambios tan grandes, el impacto no es tan manifiesto como nosotros. Hoy en día nosotros tenemos que decir, no circulan los autos, ¿no? Cuando meten la contingencia, pero la contingencia se va a dar en los periodos de más seca, que los acabamos de vivir, ¿sí? Que son los momentos más álgidos, porque no hay viento suficiente, porque las temperaturas generan una manifestación de la atmósfera. Entonces la contaminación industrial se acentúa en ciertos momentos del año, porque el impacto que tenemos en la naturaleza es mucho. En el mundo antiguo es menor. ¿Y cómo podríamos un poco aplicar esta observación astronómica mesoamericana en la actualidad? En la educación. La estrategia, creo yo, que siempre va a ser la educación. Tal vez los que ya estamos maleados o ya están grandes de edad va a ser muy difícil cambiar las conductas, pero las nuevas generaciones, si las educamos y les mostramos cómo hay un equilibrio de la naturaleza que fue percibido desde tiempo atrás para salvaguardar este equilibrio, y esto lo educamos, crearemos una conciencia suficiente en cosas tan sencillas como no prender tantas luces, como no gastar tanta agua. O sea, es también un trabajo individual de conciencia de la naturaleza, de nuestros manejos de desechos, de nuestros manejos de la energía, del consumo que hacemos. Entonces, cuando tú dices, oye, mira, en el mundo antiguo podían resolver o trascender con estos elementos, pues tal vez te viene una conciencia, porque ahora hoy en día tú vas al supermercado y tomas las verduras y tomas la leche y todo bien industrializado y no te permite entender que hay un proceso complejo de la naturaleza para obtenerlo, ¿no? Ahí estaría para mí lo importante, pero a través de la educación y como un proceso a mediano plazo. Y de corto plazo, pues no circula tu carro mañana, ¿no? Sí, o sea, hay procesos, pero yo confío en la educación, por eso te agradezco esta entrevista. No, nosotros a ti. No, pues gracias, porque poquito a poquito vamos sembrando y somos muchos los investigadores que traemos este discurso, ¿no? Y va cambiando la conciencia. De alguna forma, no es algo inmediato, pero es un proceso educativo. Ya las nuevas generaciones cada día pues son más respetuosas, ¿no? Tú puedes ver hace años las conductas sociales eran tal vez más agresivas con el manejo de los desechos. Me explico, hoy ya tenemos que apartar la basura en el Distrito Federal. Que también lo hagan, esa es otra historia, pero por lo menos ya se dice, esto es tal y esto es tal, ¿no? Entonces, creo ¿Hay que... alguna otra observación cotidiana que tú tengas, además de la contingencia es en época de secas? Las enfermedades. Cada vez enfermamos más, cada vez hay más cáncer por los alimentos que tienen elementos químicos, ¿no? O sea, son más, tal vez la más impresionante es que te digan que mañana no circulas, ¿no? Porque ese sí es un impacto a tu vida cotidiana, pero en un término distinto son muchas las alteraciones que vas a ir teniendo. Por ejemplo, el cambio de clima, ¿no? Los calores tan fuertes que ha habido últimamente. O sea, de repente sube la temperatura y el otro es, por ejemplo, y de repente cae un caudal que crea una inundación. Y lo ves, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó recientemente con los ciclones en Acapulco. Bueno, sí fue un ciclón, pero el impacto fue tan grande porque la carga social urbana en esa región no pudo contener el fenómeno porque está desforestado. Entonces no hay árboles que sustenten la venida del agua, está erosionado
O lo ves en la Ciudad de México. Tenemos, fíjate, todo el agua que caía, todo el agua que llovía, se filtraba, ¿sí? Se filtraba. Construimos tantas avenidas con cemento, tantas casas, que el agua que ahora cae de lluvia se va por el drenaje profundo y la tierra no se vuelve a hidratar. Y claro, cuando tiembla, ya no hay sustentación y los edificios se vienen abajo porque han perdido humedad las arcillas. O sea, hay muchas manifestaciones de esto. Entonces cuando te digo que es ahorrar el agua, es que esa agua no llega a la tierra. Porque todo lo tenemos lleno de banquetas, de calles asfaltadas y de casas. Entonces no aprovechamos esa agua de lluvia. Y así tienes el agua, y así tienes el aire, y así tienes las pobres aves que todavía aquí perviven. Ese ruido les daña. No es natural para ellos los motores, ¿no? Entonces estas intervenciones que rompen las estructuras biológicas son alteraciones de la naturaleza. O sea, tendríamos que tener zonas preservadas, ahora sí que como que no pase nadie, ¿no? Para preservar. Lo vivieron aquí hace poco en Xochimilco, ve la calidad del agua que tenemos aquí, ¿no? Y partes cuidadas sin basura, pero otras partes urbanizadas, y las aguas residuales que entran aquí. Sí. Como que yo no me aviento un clavado, ¿no? No. O sea, lo pienso. No lo hablo por mal. Simplemente hablo de un cuerpo de agua que muere cada día y se hace más pequeño frente al embate de la urbanización. Entonces, una conciencia social ayuda mucho a poco revertirlo, no en un corto plazo. La regeneración de los bosques y la naturaleza mínimo requiere 100 años. Pero hay logros, ¿eh? Claro. Y hay logros. ¿Me puedes explicar un poco acerca de la relación que existe entre ciclos astronómicos y los calendarios mesoamericanos como Tzolk'in, el Hab, Tonalpohualli, el Xipuit? Sí, son cuentas del tiempo. Te voy a dar una preciosa, ¿no? El Tonalpohualli. A ver si al público le gusta. A veces decimos cuál es tu tona. Tu tona es como qué tiene que ver, con qué elemento se asocia tu nacimiento, esencialmente con seres vivos, ¿no? No, mi tona es un águila o tal, ¿no? Bueno, ese calendario Tonalpohualli es un calendario de 260 días. 260 días, que los mayas lo conocen como el Tzolk'in. ¿Pero qué crees? Que 260 días es el periodo de gestación humana. O sea que el momento en que tus padres te han concebido, al momento en que naces, son 260 días. Y la Secretaría de Salud te marca como una marca de la gestación para ver las mujeres cómo va su gestación, el número 260. Y 260 es un número calendárico porque 73 calendarios de 260 días son 52 calendarios de 365 días. Te das cuenta que aquí el calendario tiene que ver con la mujer, con la vida y con la gestación. Por lo tanto, tu edad no es una edad dividida en 365 días de años solares, sino en la gestación que tardaste en promedio en tu madre, en tu vientre. Entonces, cuando tú naces es el día 1. Desde que eres concebida hasta que naces es el primer ciclo, y no como Occidente, que el día que naces es el día 0. Okay. Y este calendario de 260 días te permite entender a partir de la vida. Ahí es un buen ejemplo de esta calendárica y de la forma de entenderlo. Igual ya para cerrar, ¿nos puedes recomendar lugares en la Ciudad de México donde podamos hacer algún acercamiento arqueoastronómico mesoamericano? Bueno, yo recomiendo mucho Teotihuacán. No está dentro de la ciudad, lo entiendo bien, pero tienes este horizonte. Recomiendo Xochicalco, también recomiendo Xochicalco. Y dentro de la ciudad, pues los edificios ya no nos permiten ver mucho porque nos obstruyen, y además la contaminación atmosférica no nos permite ver el cielo. Pero saliendo un poquito hacia Teotihuacán, yo lo recomiendo ampliamente, con la complejidad. Es la gran ciudad de las Américas y fue planeada astronómicamente.
Ok, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y por compartir todo este conocimiento que te ha tomado tantos años y esfuerzo y cuerpo y voluntad y estoy muy emocionada de que nos hayas desglosado como todas estas vivencias e investigación de manera tan sensible. No, pues gracias a ustedes porque lo llevan bien. Una buena entrevista no funciona bien si la contraparte no pregunta y te va llevando y lo has llevado muy bien y la gente de cámaras también en este lugar maravilloso, pues te anima mucho a un diálogo que lo he disfrutado mucho y te lo agradezco. Pues esperemos que hayan disfrutado esta entrevista y vamos a compartir un poco estos artículos en links si les parece bien. También investiguen sobre el nombre de Arturo y pues nos vemos en el siguiente episodio.